Buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo Miraflores. Bienvenidos a esta oportunidad, este martes cultural que propone la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, sede principal aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, repito. Y tenemos el alto honor de presentar a nuestro poeta, a Harold Alba Viale, y que va a hacer presentación de un libro titulado Split. Y bueno, yo he tenido oportunidad de tener el libro en mis manos y la verdad que estoy muy agradecido de este alcance que has hecho a nosotros, y estás acompañado en esta oportunidad de Juan Antonio Bazán Chávez, que va a hacer los comentarios. Bueno, Harold, estás en casa, estás en la Casa del Pueblo. Tu palabra, por favor. Muchas gracias, compañero Fernando. Es una alegría presentar este libro por primera vez, además en Lima, y me alegra que sea aquí, este lugar donde siempre me han recibido con todo el cariño y el respeto del mundo. Gracias por eso. Y acompañado además de Juan Antonio Bazán, que es un viejo joven amigo, y por amigos también de toda la vida como Víctor López García, Iván Ayarcén, Carlos Flores, Guillermo Sarabia. Y mi saludo, por supuesto, a todos quienes están siguiendo esta transmisión, porque sé que están de alguna forma acompañándome desde el lugar donde están. Gracias, Juan Antonio, por acompañarme. Yo lo dejo más bien a Juan Antonio para que haga la respectiva disección y yo a ver qué puedo decir más adelante. El primer poema de Spleen se titula Este hombre es un cuerpo que Este hombre es un cuervo que aletea. Y lo recita. Dice: Este hombre es un cuervo que aletea, un grajo que olvidó sus osamentas, lápiz y papel son las vestimentas que protegen su voz de la marea. En vano el frío intenta guarecerlo, su trino es la estridencia de la noche, esa luna que aún en su reproche se distancia de todo para verlo. Noctámbulo, desde su rama acecha la vida de los duendes que mortales lo vigilan, también bajo sospecha. El cuervo de mi vida en los cristales escribe una sombra y se pertrecha, oculta su spleen de los metales. Es un gran poema y es el poema que le da título a este libro. El cuervo es un animal de la noche, es el único que se atreve incluso a enfrentar al águila. Pero el cuervo conoce sus límites, porque la única defensa del águila respecto del cuervo es elevarse. El cuervo sabe hasta dónde va. Pero el hombre, y si es un cuervo, se pone a sí mismo sus propios límites. Y un límite que tiene que ver con el tiempo, en este caso con la noche, un límite que tiene que ver con su propio cuerpo, en este caso con la inexistencia de la biología, pero al mismo tiempo es un cuervo construido por el lenguaje. Y en verdad, cuando me encontré con esta, en la segunda línea, ¿no?, un grajo que olvidó sus osamentas,
a mí se me vino a la memoria esta fábula de Esopo. Yo creo que Splin es probablemente el mejor poemario de Harold, sinceramente. Y yo creo que es algo así como el otro Harold Alba, como el mismo que conocí hace tantos años cuando deambulábamos por el centro de Lima y por otro centro de la ciudad, y alejados efectivamente, ¿no?, de reflectores, de todo aquello que pudiera atentar contra una condición de noctámbulos. Y yo creo que este hombre convertido en cuervo, que acecha desde una rama, que establece otro límite para estar en el mundo, ¿no? A mí me parece que este poema, yo veo que Harold en este poema vuelve a ser un neón, ¿no? O sea, vuelve a su momento auroral, digamos, en Lima, ¿no?, a su primera juventud, a esa pertenencia a este grupo icónico, ¿no?, que es Neón. Y Harold vuelve a ser un poeta de la ciudad, un poeta de Lima. Y de alguna forma, no, lo que pasa es que ahora Harold, pues, es un gran promotor cultural y es un gran poeta. Harold es un referente de la cultura ahora, pero nosotros nos hemos conocido, pues, realmente jóvenes, a pesar que yo le llevo varios años, pero teníamos 20 y tantos de todas maneras. Claro, yo unos 28 más o menos, ¿no? Y, o sea, yo veo que Harold, a través, ¿no?, del lenguaje, o sea, tiene un retorno hacia ese tiempo. Y es que, en el fondo, la condición de poeta consiste también en no abandonar del todo aquello que ha sido. No, este es un poema que a mí me toca, digamos, ¿no? Y quisiera escribir sobre este poema. Es que si Harold Alba dejara de ser aquel joven de pronto convertido en lenguaje, cuyo cuerpo no está diseñado en osamentas, sino en lápiz y papel, dejaría de ser poeta, perdería perdería el talento, para ser más exacto. No hay otra forma. O sea, no hay artista o intelectual que pierda esta identidad, digamos. O sea, por mucho que seas un sujeto y te construyas en el significante, en la palabra, por mucho que incluso tengas etapas cancelatorias, que abandonas una primera identidad, lo cierto es que un intelectual siempre va a tener esta identidad, digamos, que resignifica Harold Alba en este poema. No hay otra posibilidad,
porque de lo contrario pierdes tu condición, como que si no, o sea, como que si dejas de ser este hombre como un cuervo que aletea y te abandona el ser intelectual, dejas de crear, ¿no? Y es más, cada vez que vas a escribir, en verdad, vuelves a posarte sobre una rama, vuelves a guarecerte, ¿no? Y no importa el horario en el que escribas, vuelves a ser un noctámbulo. No, yo creo que el cuervo de mi vida en los cristales, ¿no?, que señala Harold, que dice: escribe una sombra y se pertrecha, oculta su spleen de los metales. Y yo creo que este es un gran poema, como señalo, y es un poema que tiene la virtud de resignificarnos a todos. O sea, ahí donde haya un buen poeta, un buen narrador, o ahí donde haya un buen intelectual, un creativo, ahí hay un hombre como un cuervo que aletea. Quisiera decir además que bueno, Harold, desde que nos conocimos, nos convertimos en parte de los mejores amigos que tenemos, ¿no? Es uno de mis más grandes amigos. Y bueno, él tiene toda una trayectoria, ¿no?, que ya se suman muchos años, que lo han llevado a convertirse en cuanto a promotor cultural. Yo creo que él, bueno, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, en decirlo, en lo que corresponde a mi pequeña vida intelectual, digamos. Harold Alves, así como mi Carlos Barral, digamos, algo así, ¿no? Él me lleva al Diario Expreso, él me ayuda mucho, ¿no? Y lo sigue haciendo, tanto así que me ha invitado el día de hoy. No he tenido ese honor de estar otra vez al lado de él. Pero yo noto que Harold es un promotor cultural que crea toda una sociología en torno a él. Es decir, que diversos artistas, intelectuales, se guarecen también, ¿no?, con la literatura, con la promoción cultural de Harold Alves. Claro, digamos, hay quienes tienen el mal del olvido, ¿no? Algo les ocurre, pero no es mi mal, no, creo que ando muy seguro de mí mismo, no tengo ningún problema en reconocer a Harold, sinceramente. Y eso nos ha llevado también a veces a conversar y a fijar ciertas diferencias, por ejemplo en la escritura, ¿no? Harold es capaz de escribir un artículo de opinión en minutos y a través de su celular. Yo no. Yo tengo otra forma, ¿no? Si algún artículo bueno puedo tener, no importa. Yo planifico mis artículos con mucho tiempo y son orgánicos, ¿no? Bueno, he completado hace poco 100 artículos en clave de Michel Foucault, casi todos. Planifico, ¿no? Incluso me adelanto a fechas, todo lo tengo así planificado y me demoro para escribir. No puedo escribir si no tengo una clave teórica. Y es más, casi todo en mí es técnicas que implemento al escribir, ¿no? A veces Harold se da cuenta, ¿no?, y me disecciona el artículo, pero Harold no es así, ¿no? O sea, él tiene otro trabajo que se llama hábito de caza. Él dice que él es un cazador, ¿no?
que él sale al campo, sale al bosque, a la selva, a cazar sin más instrumento que su intención, y obviamente armado, ¿no?, del lenguaje, y sale a ver qué pasa, a ver qué le sale. Yo no puedo hacer eso. Yo necesito mi cartografía, yo no puedo ir a la selva si no tengo un mapa. No me aventuro, no me sale. Son formas distintas. Yo creo que Harold tiene... Yo creo que él es un poeta, un escritor cuyo genio es de nacimiento. Realmente, ¿no? A contradicción de lo que me ocurre a mí, que lo que yo pueda tener es adquirido, es fruto de mi esfuerzo, no quiero otra alternativa, ¿no? Esto último que he señalado, admiro mucho en Harold, y se lo digo a veces, ¿no? Claro, o sea, escribe poemas muy rápido, ¿no? Este poema posiblemente puede haberlo escrito rápido, es una genialidad, puede haberlo escrito rápido, a diferencia de otros poetas que le meten lógica a su poesía, ¿no? También es válido, pero es un proceso creativo que tarda mucho, claro. O sea, yo no puedo escribir sin teoría y lógica, ¿no? Siendo armado, no tengo otra posibilidad. Y sin embargo, Harold, él es un creador, y como he señalado, es algo innato en él. Y es de los pocos que yo conozco que son capaces de empezar a escribir desde la primera línea, ¿ya?, y no programar lo que va a escribir. Escribe de largo. Yo nunca podía hacer eso. No, yo escribo por pedazos, por fragmentos, ¿no? Tengo una mente fragmentaria. Y hay una condición natural en él, claro, sumada a la formación académica que ha adquirido también, ¿no?, especialmente en la literatura, claro. Y yo quiero decir algo más. O sea, yo ya tengo años diseccionando, por ejemplo, a Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo escribe usted? Es más, él enseña a escribir, ¿verdad? Sin embargo, si hay alguien que por mi cercanía puedo yo decir que tiene ese don, además del conocimiento, ¿no?, natural de escribir, ¿no? Digamos, en el sentido en que lo hacía García Márquez, es Harold, realmente, ¿no? Tiene una velocidad y acierta en lo que escribe, ¿no? Y algunas cosas he aprendido de él, ¿no? Hablo para escribir, ¿no? ¿no?, a ser más audaz, en fin. Y yo celebro Spleen como celebro toda la obra de Harold, toda su obra poética, su narrativa, también su creatividad, en sus artículos, en sus ensayos, sobre literatura especialmente, y sobre arte en general. Y así como celebro también su éxito, ¿no?, como promotor cultural. Yo creo que Harold es en este momento uno de los promotores culturales más importantes que tiene el Perú, sinceramente. Y como poeta tiene un reconocimiento grande, ¿no?, por lo menos en Iberoamérica, y eso ya es bastante. Pero no solo como poeta,
O sea, también tiene el otro lado, que es el de promotor cultural, ¿no? Y nada, o sea, hoy día no, a diferencia de otras ocasiones, no he hecho una presentación teórica, digamos, sino que al contrario, he intentado más bien una cercanía que es la que tengo siempre con uno de mis grandes amigos, y decir algunas cosas que creo que a él ahí antes de cómo yo lo observo, de cómo escribe, y esa capacidad que él tiene, ¿no? Y bueno, como yo lo dejo ahí, por lo menos tal vez me anime a decir algo más. Gracias. Si me permite, Harold, quisiera leer algunos comentarios de algunas personalidades que acompañan la contratapa de tu obra presentada. Repito, la poesía de Harold Alba hace el viaje, llega a su destino y enseguida abre la ventana para seguir mirando el mundo, tomar conciencia del otro lado, comprender en la memoria el significado de la fauna que hace el camino, los pasos del lobo que rodea las palabras. Esto lo escribe Luis García Montero. Y Raúl Zurita anota: dentro de una tradición entrañable, la de la poesía peruana, el notable Harold Alba nos muestra un nuevo giro. Estos poemas feroces, angustiados, iluminadores, están condenados a lo que para Borges era la peor de las condenas: están condenados a perdurar. Y Delcy Zamora escribe: los sonetos de Splin tienen algo de Darío, de Valverde, de Verlaine, de Poe, de Rimbaud. Son nocturnos atravesados por la lívida luz de los relámpagos. En ellos ruge la tempestad. Leí los comentarios. Muchas gracias, compañero Fernando. Juan Antonio, gracias por tus palabras. Efectivamente, cuando dije que Juan Antonio era uno de mis más viejos jóvenes amigos, lo dije en serio. Lo conozco a Antonio desde que él tenía 28 años y yo tenía 21. Han pasado 26 años y ha corrido mucha agua bajo el puente o bajo los puentes, y por eso le pedí que sea él quien me presente. Y estoy de acuerdo en mucho de lo que ha dicho, sobre todo cuando se refiere a que probablemente con este libro haya retornado al origen. Y lo dice bien, porque yo empecé a escribir hace muchos años precisamente gracias a que aprendí a utilizar las formas clásicas. O sea, yo vivía en una pequeña localidad de Tumbes. En la biblioteca de la casa, los libros de poesía que había eran de poetas clásicos o de poetas que escribían en verso libre: Rubén Darío, Santo Chocano, el García Lorca y el romancero gitano, poetas del siglo de oro español. Entonces, los primeros poemas que yo aprendí de memoria eran sonetos, villanelas, sextinas, poemas con estas formas estróficas que se componen a través de las cuartetas, la lira. Entonces, eso fue a mí lo que me formó. O sea, mis primeros maestros fueron estos poetas en verso clásico. Y a mí me costó salir del verso clásico al verso libre, porque yo viví en esta localidad hasta los 16 años. Ya había escrito, creo yo, bastantes intentos de acercarme a la poesía, porque no creo que hayan sido todavía poemas aquellos primeros textos. Y cuando llego a vivir a Trujillo, en Trujillo me doy una sorpresa que los jóvenes de mi edad que escribían, todos escribían en verso libre, nadie escribía en verso clásico. Es más, desdeñaban el verso clásico. Decían que todos los universitarios decían que eso era poesía popular, así con desdén, era poesía popular como la décima o como la cumanana. Entonces, yo también quise aprender a escribir en verso libre y empecé a leer a los poetas surrealistas para no irme tanto a la poesía narrativa, sino a una poesía que me permita abordar temas desde la imaginación, que nos enseñaron los surrealistas a utilizarla como herramienta para crear. Y así pasaron los años, llegué a Lima, publiqué algunos libros, todos en verso libre, pero yo nunca dejé de escribir en verso clásico. O sea, creo que de toda la poesía que he publicado,
debo tener más poesía inédita en verso clásico, o sea, poemas en estos formatos como el soneto, ¿no? Insisto, como la villanela, tengo décimas como ananas, poesía popular, porque siempre me ha preocupado acercarme al texto como quien persigue una música. Y la única forma que hay, creo yo, para acercarse al texto como quien persigue una música es dándole ese equilibrio o esa sintonía que llega con la rima, ¿no? Con la rima consonante o con la rima asonante bien aterrizada. Entonces me preocupé, por supuesto, no solamente en escribir empíricamente o por instinto, sino también a conocer de estos recursos. Entonces yo tengo 47 años, pero debo tener por lo menos 28 dedicados a estudiar y a practicar estas formas clásicas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 40 sonetos y hay 4 tipos de acentuación en cada soneto, pero son 28 formas de acentuación. Entonces no las domino las 28, domino 17, pero acá hay sonetos en los que trato de dominar 4 formas de acentuación. Entonces yo disfruto mucho con eso, porque para mí significan desafíos. Dicen, no, pero escribir en verso clásico es como ingresar a una cárcel, a una celda. Y yo digo que más bien se trata de todo lo contrario, ¿no? Se trata de demostrar que en realidad la libertad está más allá de la forma y que uno puede ser libre aprendiendo estas formas. Entonces, durante toda mi vida me he preocupado en demostrar que puedo ser libre vistiendo estas formas. Y además hay otra cosa que considero muy importante. El verso libre debe tener casi 120 años desde que empezó a escribirse como tal, o desde que empezó a aceptarse que, por ejemplo, el canto a mí mismo de Walt Whitman, por supuesto, es poesía en verso libre. Pero las formas clásicas o el soneto se escribe desde el año 1200. O sea, estamos hablando de casi 900 años de poesía en verso clásico. Entonces, si miramos de forma cenital, ¿qué es lo que realmente ha sobrevivido? Han sobrevivido las formas clásicas. No digo que el verso libre no vaya a sobrevivir, pero hay que tenerle mucho respeto a la forma clásica. Entonces yo respeto mucho la forma clásica, y cuando decidí publicar este libro, lo hice porque yo tenía siempre la intención de escribirle a los seres que más quiero. Llámese a mi padre, a mi madre, que ya no están. Mi padre falleció en el 2009 y mi madre falleció en el 2022. Había escrito poemas en verso libre a mi padre, pero no lo había escrito a mi madre. Entonces entendí que de repente no lo había hecho porque había intentado por la ruta equivocada con el verso libre. Pero sin embargo, desde la música que me ofrece el verso clásico a través de los sonetos, los poemas empezaron a fluir de una forma, yo diría, tan natural, que sentí que recién podía abrazar a mi madre con mis palabras, ¿no? Con mi poesía. Entonces, Spleen es un claro homenaje a Charles Baudelaire, pero también tomé el nombre porque Spleen significa estado de melancolía. Y este libro ha sido escrito en unos intervalos de tiempo, desde que a mi madre le detectan el cáncer y lo terminé al año que mi madre ya había fallecido. Entonces, en ese estado de tristeza, de melancolía, de nostalgia, es que surgen estos poemas, que creo yo ya me había venido preparando para aterrizar en estos poemas, porque tengo más poesía en verso clásico, pero estos son los que quise publicar. Y efectivamente, yo sí creo, como dice el maestro Omar Aramayo, que los poetas escribimos por instinto, pero una vez que tenemos esa sagacidad de repente para demostrar que podemos cazar a la palabra con nuestro instinto, es necesario también aprender de la teoría, porque así como un abogado necesita estar actualizado con las leyes, un arquitecto necesita saber cuáles son, digamos, los últimos elementos para construir estas edificaciones tan hermosas, entonces, o un médico, ¿no?, que se prepara para no fallar al momento de una operación, entonces yo sí considero que un poeta debe conocer cómo se estructura un poema. O sea, yo sí soy un convencido que un escritor puede afirmarse como tal cuando es capaz de demostrar
o de demostrarse, ni siquiera demostrarle al otro, demostrarse a sí mismo, que maneja las formas clásicas, que maneja el verso libre, que sabe que es una figura de construcción, que sabe que es una figura de imaginación o de sintaxis, y que sabe cómo utilizar las licencias poéticas en cuanto al verso clásico, ¿no? O sea, las sinalefas, las dialefas, los hiatos, los diptongos, la ley de los acentos. Y en el caso del soneto, que por lo menos conoce algunas formas de acentuación. Y eso al final es importante porque ¿por qué se empieza a escribir en verso clásico? O sea, ¿quiénes empezaron a contar en verso clásico? Los juglares. Pero antes de los juglares, hace muchísimo tiempo, eran los sacerdotes, porque la poesía era un arte superior. Entonces, los únicos que podían mostrarse como tales eran los poetas, y por lo tanto los poetas eran los únicos que podían hablar con Dios. Entonces, por eso las primeras oraciones, las primeras alabanzas, hablando desde la vista occidental, las hacían los sacerdotes, los que estaban en los templos, los que hablaban con Dios. Y lo mismo en el incanato o en las culturas preincas o en los imperios, eran los jarawi, eran las personas que tenían algo de brujo, de hechicero, eran los poetas. Entonces, y después de muchos años, o después de siglos, es que para que esta memoria histórica no se pierda, o para que esta comunicación que tenían con los seres superiores no se difumine, empezaron a buscar formas para que esto cale en la memoria, y las formas eran las formas musicales, lo que sonaba en tal medida que ya sabías que si decía Fernando, alguna palabra que rime con Fernando, me iba a recordar que estaba pensando en Fernando, ¿no? Entonces, así es como nacen los sonetos, las églogas, los pastoriles, la poesía provenzal. El mío sí, por ejemplo, es un poema épico que está escrito con rima. La Ilíada, la Odisea, son poemas, son los poemas homéricos. O sea, no son cuentos, no son novelas, son poemas épicos, ¿no? Los famosos poemas homéricos. Y los cantares de gesta, que son otros poemas también. El mío sí, por ejemplo, ¿no? Que lo leímos cuando estábamos en tercera secundaria. O el cantar de los nivelungos, ¿no? Son 4 grandes poemas de los juglares de la época de 1200 al 1400. Pero era música, y los poetas iban pueblo por pueblo contando la historia, cantándola, no iban declamándola, la cantaban. Pero luego eso se fue perdiendo y también fue asimilado por la academia, y entonces ya empezaron a darle nombre, a conceptualizar estos métodos, otras herramientas, hasta que ahora podemos hablar de estructuras, ¿no es cierto? El soneto son poemas que se escriben con 4 estrofas, 2 de 4 versos, 2 de 3, son en decasílabos, rima consonante, rima redonda o rima pareada, pero todas rimas perfectas. Hasta que cuando consideraron los modernistas, y acá en Latinoamérica con Rubén Darío, de que el soneto quedaba poco para contar, entonces se atrevieron a extender el decasílabo y inventan o crean el alejandrino. Rubén Darío es el creador de los sonetos en versos alejandrinos. Entonces a mí esto siempre me inquietó, me gustó, y fui aprendiéndolo desde mi infancia, y ahora quise darme digamos ese gusto de entregarle a la memoria de mis padres este libro, en el que es mi forma de agradecerles haberme motivado para que no me excluya, ¿no?, de esa línea o de ese camino que es el que me ha acompañado toda mi vida, que es la poesía, y a quien le debo tanto, ¿no? O sea, yo por la poesía conozco a Juan Antonio, a Fernando, a Carlos, a Iván, a Guillermo, a Víctor. A mí la poesía me ha dado a todos mis amigos. O sea, lo poco que conozco del mundo, lo conozco gracias a la poesía. El festival de poesía que organizo y que me ha dado tantos amigos es, valga la redundancia, por la poesía. O sea, estar aquí en el local del partido de Miraflores, tutelado por
por nuestros mártires o por los líderes históricos, es por la poesía. Entonces yo te agradezco, Fernando, por haberme retornado a esta primera patria, ¿no?, a la que se refería Rilke, el gran poeta de las Elegías de Duino, acompañado de Juan Antonio, que es, insisto, uno de mis mejores amigos y mi más viejo y joven amigo. Y no sé, de pronto les comparto, no todo el libro, pero 3 poemas o 4 poemas. Excelente. Y si hay alguna pregunta, por favor, en el brindis. Aquí hay un poema que le escribo a mi madre, que habla precisamente de los 40, de los 14 versos. Pero como ocurre en todas las presentaciones, cuando uno busca el poema no lo encuentra. Acá está. Mamá conoce todas las tragedias. La noche intacta sabe su tristeza. Por eso calla en escondida pieza, finge un guión para sus comedias. Aquí la risa entonces llega a medias. Nunca impone su voz en la corteza, solo observa en nostálgica crudeza mi calavera en frases intermedias. Vivir es al final acción suprema, una parodia, apenas un momento, esa pantalla de un viejo cinema. Mamá tiene en sus manos el talento para ordenarle a mis ojos un poema, 14 versos para darle aliento. Gracias. Un vampiro otea el sol desde su cueva. Quiere tocarlo en arranque suicida, sentir que aún en la muerte tiene vida y no oculta el temor que lo subleva. Hay en su actitud la amenaza longeva de otras bestias siniestras y letales, de íncubos y súcubos que inmortales rasgan su piel para que me conmueva. Nada hay más allá de sus esqueletos, solo una lista, víctimas y fechas, guardianes del más vil de sus secretos. Un vampiro sabe sobre las brechas, conoce bien de pircas y de setos, por eso apunta al sol todas sus flechas. Tengo un hermano que falleció cuando era pequeño. Este es un poema que le escribí a él en su homenaje. Joseph debió crecer frente al oleaje, dibujar pardelas cuando caiga el día, como quien retorna de la fantasía trepado en un intrépido carruaje. Sus manos crecieron en la memoria, las sentimos en puertas y ventanas, al acecho del vaho de las mañanas que edificó con cruces nuestra historia. Su ausencia tiene el color de los sueños, la emoción de los dátiles del huerto, la intensidad del fuego entre los leños. Aún veo su fantasma cuando despierto y me cercan sus ojos abrileños, los vivos ojos de mi hermano muerto. Y acabo
con este poema que nuevamente nos remite al cuervo. Conozco los ojos del precipicio, he apuntado su pánico en mi agenda, los reptiles que oculta en la trastienda, incapaz de ofrecer un sacrificio. Sé del animal que habla en los tejados, el huracán brutal contra el abismo, esta emoción juglar, el cielo mismo en su ecuación lunar a los costados. Conozco la tormenta que lo inhibe, su voluntad por sostener el fuego es la cal que lo enciende y lo proscribe. La trampa del reloj es solo un juego, una señal de alerta que le escribe el cuervo que se espanta cuando llego. Bravo. Muchas gracias. Bueno, Carlos, no puedo nada más que decir que muchas gracias por haber aceptado la invitación a la Casa del Pueblo de Miraflores, que te hizo la biblioteca para presentar algunas obras. Y justo, fíjate, Split, tu poesía de melancolía la presentas aquí por primera vez en la ciudad de Lima. Juan Antonio Bazán Chávez, muchas gracias por tu asistencia, tu compañía, tus comentarios. Y a ti, Harold, las felicitaciones nuevamente de estar en la casa, de tu obra, y que continúes con ella. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio muy valioso que se está, o que se ha recuperado, ¿no es cierto?, con la figura de Luis Alberto Sánchez. Creo que el APRA tiene mucho que darle a este país, y más allá de incluso de las plataformas ideológicas, es importante que sea siempre un lugar para el debate y para discutir ideas, porque finalmente creo que los programas nos fortalecemos cuando discutimos ideas. A mí me alegra mucho que los amigos que me acompañan no sean necesariamente personas que son apristas, y creo que yo los abrazo doble también por eso, porque a veces hay reticencias de ingresar a la Casa del Pueblo. Entonces, cuando un peruano ingresa a la Casa del Pueblo y no se aprista, a mí me da mucha alegría. Así que gracias por eso, Guillermo, Carlos. Muchas gracias por vuestra concurrencia, amigos y compañeros, en esta oportunidad. Recuerden, la transmisión es en Facebook y lo pueden ver siempre en nuestro canal, el canal de YouTube de la Casa del Pueblo, que es ISEC Miraflores APRA, y por supuesto está la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez con estas transmisiones en reserva, así que pueden gozar de ellas cuantas veces gusten. Muchas gracias por su asistencia, y si continuamos, Gracias. por nuestro quehacer. Gracias. Felicitaciones nuevamente, Carlos.